seguimos tratando de hacer aportes respecto a este otro lado de la pandemia que, como decían aquí, expone muchas cuestiones que por allí existían pero estaban como ocultas o tapadas por otras cosas. El tema de los protocolos de la bioseguridad en las empresas, tuvieron como ITEC, digo, teniendo en cuenta que tienen allí la capacitación, la carrera, muchas consultas, están asesorando a empresas. Además hay situaciones distintas, empresas grandes que lo tenían y pequeños emprendedores que no tenían ni idea de qué estamos hablando. Exactamente, muchas empresas grandes ya tienen incorporado su departamento de higiene y seguridad como tal y desde el día 1 empezaron a trabajar en esta confección de los protocolos. Las empresas ya de tamaño mediano, quizás interactuando con un asesoramiento externo de un profesional independiente del rubro. Y como decías recién, dentro de Rafael y la región existe una comunidad enorme de profesionales de higiene y seguridad, muchos de ellos docentes en ITEC, muchos alumnos que salen de la carrera son técnicos en higiene y seguridad, con posibilidad de poder colaborar y tener este macheo con las empresas que están necesitando esto. Una cosa es confeccionar un protocolo, lo presento y listo, pero como decía el doctor, como decían ellos recién, creo que la clave hoy por hoy está en sostenerlo en el tiempo, no relajar y continuamente capacitar a todos los trabajadores, reunirlos en charlas semanales, explicar el buen uso y el correcto uso de un elemento de protección personal frente a este nuevo riesgo que se nos presenta en el ámbito laboral. ¿Cómo apuntalan desde tu área y desde el Estado en esto, que también para muchos, en una ciudad muy emprendedora, sobre también en lo gastronómico aparecieron muchos emprendedores y cuando recién iniciaban aparece esta situación y la necesidad de implementar protocolos? Sí, es importante destacar la intervención del Estado. El Estado es muy importante que intervenga en estas cuestiones porque recordemos otras epidemias que ocurrieron en el país, te cito, que afectaron a los trabajadores, como la fiebre amarilla o demás, que por malas condiciones de higiene o de seguridad, que llevaron a la importancia de la intervención del Estado a favor sobre todo de los más débiles o de los más necesitados. Acá en el Estado local se trata de contener a las personas, a los trabajadores y también a los empresarios de aquellos sectores que aún todavía quizás no han podido abrir sus puertas al 100%, como vos bien manifestaste, que es el sector gastronómico. La preocupación desde el lado del CGT de los trabajadores es cómo van a pagar la remuneración de todos esos empleados que hoy en día hace más de 2 meses que no trabajan. Para hablar de esto también, de economía, de que lo prioritario es lo sanitario, pero hoy la economía también manda en muchos aspectos, convocamos a Maximiliano Bagilet de TCA Bursátil, economista. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Perfectamente. ¿Me ven, por lo menos? Sí, te vemos, te escuchamos bárbaro. Perfecto. ¿Cómo nos encuentra a nivel de economía tanto internacional como nacional esta pandemia? ¿Cómo es el contexto? Bueno, buena pregunta. Habíamos arrancado el año con una coyuntura local bastante complicada. Creíamos que íbamos a ver una recuperación para el segundo semestre de este año, pero bueno, lamentablemente tuvimos, como bien venían hablando ustedes, el contexto de la pandemia a nivel mundial, lo cual profundizó obviamente la crisis a nivel local. Hoy tenemos dos factores muy importantes a tener en cuenta a nivel local. Primero es la reestructuración de deuda, que se va a conocer a partir de mañana, si es exitosa o no. Se habla ahora de otra nueva prórroga para los bonistas, no se está confirmado todavía por el gobierno, pero digamos, eso nos va a marcar un antes y un después para este año. Y lo que yo siempre digo es que, a ver, esta reestructuración de deuda no nos marca que vamos a estar mejor económicamente, financieramente en el corto plazo, sino que va a quitar bastante incertidumbre que hay por delante. Los problemas en la economía argentina no están solucionados tan lejos de ser solucionados, todo lo contrario. Vamos a ver una caída abrupta de la economía para este año, que todavía no se sabe exactamente de cuánto va a ser, pero una caída abrupta, obviamente, por el contexto local e internacional. Una vez que pasemos la reestructuración de deuda, que el mercado ya está descontando que es exitosa, con lo cual, de no ser exitosa, vamos a tener más graves problemas, obviamente, ya nos tenemos que enfocar más en lo que es la economía local, la microeconomía. No hay planes todavía precisos y específicos para lo que es la economía real en Argentina, lamentablemente, porque está
todo el Ministerio de Economía y Finanzas abocados a la reestructuración de deuda, con lo cual obviamente la economía real todavía no vemos ningún tipo de recuperación, falta de acceso al crédito obviamente y una política expansiva. Vemos muchos pesos en la calle emitidos por el gobierno, en realidad por el Banco Central, pero esos pesos no están destinados a la inversión privada, están destinados al consumo básicamente, a paliar las variables de cortísimo plazo. Y bueno, y a nivel mundial obviamente lo que ustedes venían comentando recién, se agravó la crisis, que ya teníamos una crisis por lo menos comercial entre Estados Unidos y China, se agravó con el contexto de la pandemia. Si bien vimos una recuperación en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos, que volvieron a máximo histórico, a pesar de haber caído abruptamente durante parte de marzo y gran parte de abril, vimos una recuperación importante. Todavía los indicadores nos dicen que la recuperación de la economía real de los países, de las principales potencias mundiales, no va a ser en el corto plazo. Ayer a la noche, al cierre del mercado, habló el presidente del Tesoro de Estados Unidos, de la FED, diciendo que obviamente esa recuperación, se llama recuperación en V, que es una caída abrupta y un rebote abrupto también, no se va a dar de corto plazo. Y hoy eso lo replican los mercados con caídas abruptas promedios del 4 o 5% en los principales índices. También vemos en Estados Unidos una emisión monetaria de medida, ¿no? Sí, absolutamente, también con números históricos allí en los denominados países del primer mundo. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta y cuál sería un poco el panorama para nuestro país en los próximos meses? Bien, tenemos las dos variables principales que miran los argentinos siempre, que miramos todos en el día a día, y lo que vemos nosotros por televisión son la inflación y el tipo de cambio. Vimos un retraso en la inflación, como ustedes bien ven, el IPC, la inflación oficial que publica el INDEC, se vio cierto número, digamos, que puso en duda, digamos, si las estadísticas eran reales o no. Las estadísticas son reales, lo que pasa es que obviamente como no vimos movimiento en la economía en los últimos 60, 90 días, no se vio una réplica de esa actividad en los precios. Vamos a tener una suba de la inflación abrupta, la inflación real por lo menos, no sé si va a ser la oficial o no, pero la inflación real podemos ver una suba abrupta, que va a coincidir obviamente con la suba del tipo de cambio. El tipo de cambio oficial está planchado, como ustedes saben, 69 pesos está hoy aproximadamente, sube a 3, 4 centavos por día, mientras que el tipo de cambio libre, que es el tipo de cambio que se llama MEP o bolsa, subió casi 300% en los últimos 2 años, con un tipo de cambio oficial que subió apenas, digo apenas, aunque subió mucho, pero es apenas un 140%. Lo que vamos a ver en el cortísimo plazo va a ser obviamente una devaluación, porque hoy el tipo de cambio en Argentina está barato. Y no está barato en términos nominales. Entonces van a decir, ¿pero cómo? ¿69 pesos barato? Sí. Es barato cuando uno compara cómo devaluaron nuestros principales socios comerciales, en su mayoría de los casos países latinoamericanos, como lo es Brasil también. Entonces lo que uno tiene que ver en la economía básicamente es cuánto me cuesta comprar un producto acá en comparación con lo que me cuesta el mismo producto en Brasil. Esa relación, que es el tipo de cambio real, me dice que Argentina hoy está barata y necesita devaluar. ¿Cuándo va a ser? Bueno, es una decisión política que va a estar en manos del gobierno y supongo yo que va a ser post arreglo del canje de deuda. Muy complicado que en este contexto lleguen inversiones. Sí, la verdad que, a ver, hoy lo que no estamos viendo es inversiones privadas. Y cuando hablo de inversiones privadas no es la gran empresa que viene de China, de Europa o de Estados Unidos a poner plata acá, una planta acá, una fábrica en Rafaela, un puerto nuevo en San Lorenzo, en Rosario. No, estamos hablando de inversión privada de nosotros. Que abramos un negocio, de que mi pariente, de mi primo pueda abrir un almacén, se abra un supermercado en la esquina de mi casa. Eso es inversión. Hoy no la vemos, todo lo contrario. Y no la vamos a ver de corto plazo, claramente, obviamente porque las variables microeconómicas están distribuidas hoy en Argentina. Muchas gracias, buena participación. Muchas gracias, Maximiliano. No, de nada, hasta luego, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Maximiliano Bagilet, de TCA Bursátil, hablando de otro tema clave. En este contexto donde hablamos de todo lo que estamos conversando, ¿hay lugar para la discusión del sistema de salud que debería existir? ¿Qué es lo que planteamos el otro día? Yo creo que es el momento, es la oportunidad. Es la oportunidad de rediscutir un sistema de salud más equitativo, un sistema de salud más federal. Seguimos resolviendo cuestiones sanitarias en la centralidad que propone la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que discutir un sistema de salud que brinde cobertura para los principales problemas con una robustez del primer nivel y la capacidad de resolver
la cuestión de la fragmentación de los diferentes tipos de financiadores que tiene el sistema, su sector privado, su sector público, una articulación público-privada Todos en crisis un poco hoy. más eficiente, obviamente, porque si los recursos no son robustos para ninguno de los subsectores, y además de eso, los subsectores trabajan desarticuladamente, la crisis nos pega mucho más fuerte. Si pudiéramos tener la capacidad de articular mejor, yo te cuento una anécdota de lo que está pasando en Buenos Aires. En Buenos Aires, la mayoría de los sanatorios que brindan coberturas privadas, ya sea de obras sociales o de la medicina prepaga, tienen en este momento una situación crítica por la ocupación de camas con pacientes por COVID. Con el riesgo de mixturar pacientes no COVID y tener que separarlos por una barrera física. Puede ser un piso, puede ser un bloque de la unidad sanatorial diferente a otra, pero siempre con ese riesgo latente de que algún personal o de alguna manera se filtre la posibilidad de contagio. Y está ocurriendo, y lo vemos permanentemente en los medios, con unidades sanatoriales que son cerradas, los pacientes mudados de ese lugar, llevados a otra institución, justamente por las posibilidades que hubieran de contagio. Si hubiera una articulación distinta, hubiera la posibilidad de tener unidades especiales dedicadas estrictamente a la atención de pacientes con COVID y otras unidades que resuelvan problemáticas que siguen ocurriendo o que hoy por hoy, ayer escuchaba a un especialista que decía muchas camas que en este momento estarían ocupadas por otras enfermedades no COVID, hoy no están ocupadas. ¿Qué pasa con esos pacientes? Sí, se cayeron consultas que pero el paciente, o sea, la patología de esa persona sigue estando ocurrente, sigue estando presente. Bueno, ¿dónde está? Está en su casa, no consultó, tiene miedo, no fue derivado a tiempo, no se hizo la internación en el momento que era oportuno, se ha perdido tiempo en vida de lo que no se puede hacer por diferentes motivos, porque la persona está guardando un aislamiento de manera ya inadecuada, ya no dándole atención a lo que son problemas que deberían ser resueltos por la consulta. Bueno, todo esto obviamente que es entendible, no se resuelve en 90 días que llevamos del aislamiento, pero sí creo que es la oportunidad de sentarnos todos los actores, el Estado con su mirada rectora y el resto de los actores, para definir una estrategia común que garantice básicamente lo que siempre pregonamos, que es el derecho al acceso a la salud para todos los ciudadanos, independientemente de su proveniencia, sea del público o del privado, que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder al mismo servicio de calidad, independientemente de la capacidad de pago que tengamos. Y eso creo que este es el momento para poder hacerlo. A ver, digo, no ya, hay que resolver ahora lo coyuntural, lo urgente, hay que salir de esto de la mejor manera posible. Esto es una turbulencia. Estamos atravesando una tormenta y tenemos que tratar de salir de esta tormenta de la mejor manera posible. Pero tenemos que salir con enseñanzas. Si salimos iguales a como entramos, estamos cometiendo una gran cantidad de errores y lo digo desde la perspectiva dirigencial. O sea, nuestros dirigentes políticos, los dirigentes institucionales, tienen que entender que hay que salir distinto de esto. Es una oportunidad de tener un país distinto, un país más equilibrado, un país con menos diferencias entre la ciudad o la provincia de Buenos Aires y el resto del territorio nacional, un país con más justicia social, un país más equitativo desde lo sanitario, un país que tenga mejores perspectivas. Yo, desde lo económico, creo que vamos a tener tantísimas dificultades, pero si no planteamos una estrategia para salir desde lo plural, desde el conjunto, desde lo colectivo y con mejores estrategias que las que teníamos antes, no habremos aprendido nada. Aprenderemos a implementar los protocolos no solo por la coyuntura, sino que esto también sirva como salud de las empresas, de los emprendedores, para que haya menos ausentismo, porque no es el único virus que circula, el COVID-19. Tal como decía. ¿Es caro tener un protocolo? ¿Es costoso implementar un protocolo? Hace 2 meses atrás valía el doble de lo que vale hoy. A ver, los equipos, esa es otra de las cuestiones que como país tenemos que aprender. Cuando empezó la emergencia, un equipo de protección personal para el personal de salud costaba el litro de alcohol. El litro de alcohol en un momento se puso a valores que valía más caro que comprar una botella, no sé... no lo conseguíamos tampoco. No había, pero valía carísimo. Sí. Los equipos de protección personal, los barbijos para el personal sanitario, los equipos Tyvek
que son los que se utilizan para cuando tenés un contacto, Exacto. valores que eran insoportables desde el punto de vista de poder darle continuidad en el tiempo. Hoy todo eso se cayó. Los termómetros. No están a los mismos valores que estaban antes, pero están normalizándose un poco los valores. Totalmente. ¿Se van a Pasa seguir eso. sosteniendo? Y bueno, la propuesta es esa. Yo creo que lo que mencionábamos recién, hoy Rafaela tiene un instituto que permite formar y capacitar. ¿Cuánto hace que está la profesionales. carrera? No, la carrera tiene muchos años, pero creo que estos son enseñanzas para que esto que se pueda sostener en el tiempo en el ámbito laboral implica que haya un higienista, un prevencionista, un profesional del rubro que pueda, lo que decía antes, sostener las charlas, explicar cómo utilizar un elemento de protección personal. Es cierto que también tiene que haber situaciones que acompañen al empleador. Esto que decía recién el doctor pasó. Comprar un elemento de protección personal, hoy cayó a la mitad, pero hace 2 meses salía mucho dinero comprar un termómetro para hacer el control al ingreso. Pasó y en esto que es el país del oportunismo. Llegaron a valer 30.000 pesos un termómetro. Un termómetro Sí, digital que hoy lo conseguís en no más de 10.000 pesos. Entonces, bueno, hay que decirlo porque ocurrió, pasó Y muestra esa cara también. y muestra esa cara totalmente. Pero considero que sí, que estas medidas se pueden sostener en el tiempo, se pueden seguir implementando porque hay un factor de la economía donde vamos a estar siempre en contacto con aquel viajante transportista que vaya y venga a Buenos Aires para poder exportar, importar alguna mercadería o... Y la clave de la flexibilidad está ahí. La clave de la flexibilidad de las actividades está en poder tener medidas de protección que permitan esa flexibilidad, porque si no, no hay manera. Nosotros ahora no hay manera de no ir a una pausa, tenemos que vender. Vamos a una pausa, volvemos y vamos a hablar de estos temas y vamos a sumar la educación en medio de la pandemia y la educación que se viene luego de esto. Ya volvemos.